quiero esta noche dedicar la reflexión a la fe en la poesía y a la fe en el futuro de la poesía y a la confianza y a la esperanza en los jóvenes, en los nuevos que están escribiendo y están escribiendo muy bien y que van a ser el futuro y quién sabe hasta dónde van a llegar. Tal vez no todos, pero varios de ellos van a ser orgullo para Turrialba y orgullo para Costa Rica. De ninguna manera está muriendo la poesía, de ninguna manera está en vías de extinción. La poesía vive, está viva. Bienvenidos nuevamente. Durante un tiempo estuve dándole vueltas al asunto. El tema de los petroglifos. Son tan antiguos y yo siento que hay seres humanos, hubo seres humanos ahí, difícilmente trazando símbolos y signos para comunicar algo, para dejar algo para las siguientes generaciones. Y yo he visto esos dibujitos en fotografías, he tenido ganas de ir a conocer el de ahí de… Gracias. De ahí a Tucurrique y no he ido al fin. Y comento esto porque yo hablé de esto con Manolo Ayala, mi amigo, y quedamos de reunirnos porque él sabía mucho sobre el asunto, la interpretación de esos símbolos. Quedamos de reunirnos un día y nunca lo hicimos, y en esas cosas que uno deja para después. Y cuando se murió Manolo, yo lo primero que pensé, ay, otro que se me fue con una conversación pendiente. Más o menos el hecho de leer ese poema esta noche es como homenaje a mi amigo ya desaparecido Manolo Ayala. Y se llama Petroglifo. Hermano mío, te imagino desnudo en esta piedra hace 1000 años, sosteniendo en las manos la obsidiana más dura de este mundo. Querías marcar para la eternidad, o sea, para nosotros, tus dioses y tus fechas más queridas. Yo comprendo lo que te habrá costado herir la piedra durante tanto tiempo, trazando tenazmente líneas curvas que se buscan y huyen de sí mismas, perdiéndose y hallándose. Pero hermano, no entiendo qué quisiste decir con la serpiente. Tal vez te desvelaba el atavismo, 4 colmillos largos, la muerte y el veneno. ¿O es que acaso soñabas con serpientes como nosotros cuando dormimos solos? Comprendo lo del tigre. Yo mismo le he envidiado por su ferocidad y su belleza, no su piel ya vacía en los abrigos, sino sus ojos vivos, capaces de leer el pensamiento. Comprendo que los monos también te sorprendieran, irresponsables y libidinosos, lo mismo que nosotros. Y el cocodrilo muerto en el río caliente que de repente vive, mandíbulas, espasmo, sangre en el agua limpia. Y luego, de nuevo, ese animal como una piedra, cataléptico, calentando en el sol sus vísceras heladas. Y la espiral tiene un significado filosófico, o simplemente es que te complacía trazarla y la tribu completa admiraba
lo bien que te quedaba. Me parece que entiendo lo del sol. El dibujo infantil como de broma, aunque también podría sorprenderme escondiendo en un trazo tan sencillo algún significado poderoso. Ay, hermano, vecino, compatriota, ¿qué querías informarme con todo esto? Veo la piedra enorme, la escucho atentamente acercando la oreja a su contorno frío, a ver si así comprendo. Pero no estás aquí. No puedes enseñarme los códigos secretos de este hermoso zoológico tan viejo. No tenemos una costilla ni una calavera de toda tu familia y perdimos las claves para entender el cielo que veías, la fecha de la siembra o la derrota de tus enemigos. Todo es olvido ahora. Pero yo te prometo que más tarde vendremos centenares de nosotros y entre todos tal vez te entenderemos, pregonero desnudo, profeta de la piedra, compañero en las sílabas sagradas, y nunca volveremos a olvidarte. Se llama este soneto Caballo con un muerto. Nadie llama en la noche ni contesta. Nada se ve, muy poco se presiente. El insomnio sin fin de tanta gente lleva adentro el puñal de la protesta. Nadie puede dormir, nadie se acuesta, pero nadie tampoco se arrepiente. La sangre es un insólito aguardiente derramado en el patio de la fiesta. Qué bárbaro espectáculo es el cielo. Delira mientras va medio despierto el caballo enredado en su desvelo. Adivinanza, albur, todo es incierto. No puede cabalgar ni alzar el vuelo. Lo cabalga en la noche un hombre muerto. Y se llama el poema Profecía de los trenes y los almendros muertos. En mis 10 años eran las 8 en punto de la noche. Quiero decir que todavía son las 8 en mis recuerdos. Una locomotora negra que no existe, fabricada de herrumbre enteramente y llevada por ancianos iracundos sin ojos, acelera con todo el corazón, sabiendo que la espera la gradiente del cementerio. Y todo el pueblo queda estremecido por la sirena lánguida y profunda que profetiza en el paisaje amado. Los almendros aspiran el humo de los trenes, las palmeras vigilan en lo alto y solemnes abuelos se quedan silenciosos para escuchar el tren, ese largo fantasma con su mercadería de sombras, el mismo tren de siempre que alumbra desde nunca con su lámpara ciega los rieles que no están y los puentes podridos. Un día amanecimos sin almendros. Se aprovecharon de que estábamos durmiendo, estábamos ausentes, viendo posiblemente a las muchachas de septiembre para cerrar los árboles amados. Y ahora ya pusieron el hacha en la misma raíz de las palmeras. Lo más real del sueño, la única verdad, lo único que queda. Pero todo esto existe, vive, se repite. Es como cuando a alguien le amputan una pierna gangrenada y 20 años después, o 30 años, alguna noche gélida de luna le duele nuevamente la pierna que no tiene. Llorar por los almendros masacrados no sirve para nada. Nadie puede explicarle a los anates
Nadie puede exigirle a los pericos que busquen otro sitio donde poner sus huevos, donde hacer su clamor, su emocionado escándalo que mantiene despiertos a los hijos en sus huevos minúsculos, ni tampoco a esos pájaros extraños que ni siquiera hablan el idioma. Los fatigados pájaros que vienen de tan lejos, pájaros extranjeros pintados de colores distintos, insólitos turistas que cantan otras lenguas, pero habían escuchado hablar de todo esto y aprovechaban para poner aquí sus huevos mágicos. Lo que pasa es que vienen las aves nuevamente y ya no hay lo que había, ya no está lo que estaba, y tendrán que hospedarse en los almendros que no existen hasta que entiendan y se desvanezcan en la niebla terrible de los tiempos junto con los vagones y maquinistas muertos. Y se llama este poema Por el color de las banderas. Ya perdimos la guerra. Es más, hemos perdido casi todas las guerras. Estaba amaneciéndonos y de repente todo se oscureció de nuevo. El teatro estaba lleno y de pronto no hay nada, ni un alma, ni un aplauso, ni un anciano furioso barriendo el escenario. Nos encontramos preguntándole a nadie cuál es la obra, cuál es el parlamento. La única verdad son las paredes sucias y el telón desgarrado. Estábamos seguros de conocerlo todo, pero ahora nos vemos nuevamente con pantalones cortos y silabario. Nos enseñaron que somos portadores de la luz, pero alguien viene atrás y nos apaga el fuego sagrado un día y otro día. Creíamos que todo lo que hay que saber estaba en los relatos de la mitología, pero hoy nos informan que los dioses murieron hace miles de años en las costas de Ítaca. Todo esto sucedió para que comprendiéramos que la muerte está en nosotros, tanto como la vida, que cazador y presa son lo mismo. Pero esto no es consuelo, porque tenemos el cielo sucio, el mar lleno de latas, botellas y preservativos. ¿Se dieron cuenta de que ya comenzó nuestro castigo? Ninguno de nosotros puede desayunar tranquilo, amar a su mujer o cultivar su huerta. ¿Oyen ese alboroto, el ruido que se acerca, la gritería? Son los malos que llegan celebrando, pero todo está tan oscuro que no podemos leer las pancartas que traen ni saber el color de sus banderas. Vienen los malos coreando que los buenos son ellos. Vienen con los zapatos llenos de porquería. Vienen todos, los vivos y los muertos. Y nosotros llegamos atrasados a los andenes de la gran estación, pero el tren ya se fue una vez y otra vez y otra vez. Llegamos tarde y no vemos la banderilla al menos del último vagón. Incluso el helicóptero en la terraza de la Embajada de los Estados Unidos se fue. Estamos completamente solos. Nosotros, que también somos malos, ahora lo entendemos. Que nos perdone entonces el árbol que talamos, el agua que tiramos por las alcantarillas, que nos perdone entonces el último jaguar que llama en vano sin saber que ya ha muerto la hembra última y que él también es último.
seguido por los perros de los cazadores. Si no es mucho pedir, que nos perdone la ballena póstuma. Buenos, santos, hermosos animales, perdón, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí soné como con voz de hombre, ¿no? Eso de estar así en confianza también tiene su atractivo, ¿verdad? No hay mucha gente que habitualmente viene, pero estamos, creo, por lo menos los más fieles. Estamos los presentes y eso es... un placer conocer a nuestro querido visitante Gabriel, que yo sí no lo he leído, lo confieso, pero vamos a remediar eso. Muchas gracias por la visita. Siéntase como en su casa. Vamos a leer. Black is beautiful. Siempre te pido eso. Ah, sí. Vamos a leer un par de cositas breves para no ocupar mucho tiempo. Este poema se llama Primero es lo primero. Alguien se equivocó de número. No atiendas el teléfono. Alguien vocea tu nombre por la calle, pero tú no respondas. Ciertamente buscan a otra persona. Aunque llegaran a golpear la puerta de tu casa con un palo, mira que te lo digo. De ninguna manera atiendas a esa puerta si estabas en la hora de la cópula. Otro mini se llama Los amantes. Se encontraron de frente los amantes. Él miró hacia la plaza, ella para la iglesia. Gesto de culpa y corazón frenético. ¿Cómo quisiera ella despegarse del brazo de su esposo? Por el contrario, él apretó con fuerza hasta el crujido el estuche de su guitarra barata. Pero fueron heroicos los amantes. Ninguno miró atrás. Y este, que se llama Olores de la noche, iba saliendo apenas del tibio territorio de la flaca. Ella ponía en la ropa de la cama cierta clase de hierbas que soltaban un poderoso aroma. Eso me recordó cuando éramos más jóvenes, más buenos y más pobres. Las muchachas de entonces se perfumaban con flores de ylang ylang, un árbol de amarillas floraciones desconocido para mí que producía un olor delicioso. Un día me contaron de uno de estos árboles que estaba florecido por completo. Yo corrí a conocerlo, pero lo habían cortado días atrás porque estorbaba el paso de los trenes. Mi sueño era llenar las calles de mi pueblo con estos árboles desconocidos y fragantes. Por un puñado de semillas de estas, yo era capaz de dar en esos días una dulcera con arroz con leche del que hacía mi madre. Por un puñado, un pequeño puñado de semillas de ylang ylang. Buenas noches.
Es una alegría, como todos los 31 de enero, reunirnos alrededor de la palabra y alrededor del recuerdo de Jorge de Bravo, en cuyo honor, en cuyo homenaje se estableció el Día Nacional de la Poesía en esta fecha. Tenemos el gusto de tener con nosotros al poeta Adriano Corrales, que no es solo poeta, sino que escribe de todo, y es promotor cultural, y es un montón de cosas, además de amigo queridísimo, amigo entrañable de nosotros. Él trajo algunas de sus publicaciones, y al final, si alguien las quiere adquirir, ahí está. Se me ha pedido que hable sobre Jorge de Bravo. Y es un tema que yo conozco bastante, por lo menos el tiempo en que él estuvo en Turrialba. Porque Jorge llegó a vivir a 20 o 25 metros de mi casa y estábamos en el mismo colegio, aunque no en el mismo grupo, pero sí en el mismo colegio. Entonces interactuábamos todo el tiempo. Y yo me iba a meter mucho a la casa de él y él se metía a la casa mía. Y yo lo veía interactuar con su abuelita Dulcelina, que era todo un personaje. Si alguna vez escribiera una novela, con seguridad que doña Dulcelina sería uno de esos personajes. Si Jorge era tan pequeño que yo creo que andaría en el 1,50 m o algo así, y la abuelita era mucho más baja que él, entonces era una cosita mínima. Y tenía ideas muy curiosas. Por ejemplo, en ese barrio casi nunca había gente nueva, porque casi todo el mundo era dueño de su casa, ¿verdad, doña Gloria? Doña Gloria vivía puro frente de Jorge. Y entonces, cuando por casualidad aparecía alguien nuevo, que alguien alquilaba la casa o algo así, aparecía una familia nueva, ella iba directamente a hablar con la señora, a enterarse, a informarse quién era y toda la cosa. Y después pasaba por las demás señoras del barrio para informarles. Por lo general, el reporte que ella daba era el mismo. Cualquier come chayotes igual que yo. Esa era una de las características. Tenía pánico de que se le gastara la corriente, entonces ella quería que estuviera la luz siempre apagada. En realidad vivían en pobreza. Tenían su propia casa y todo, pero sí vivían con bastante pobreza. Y eso provocó una cosa muy curiosa. Se peleaba con Jorge porque Jorge no quería dejar de leer nunca. Jorge se metía al excusado con un libro y tenían que tocarle la puerta para que saliera, porque él ¿cómo iba a estar todo ese tiempo sin leer? Se acostaba con la luz encendida y si no se cuidaban, él amanecía leyendo. Era la vida de él, era leer. Y entonces doña Dulcelina lo tenía muy tallado. No, a las 10 me va pagando esa luz, ya más bien las 10 es tardísimo. Y coincidentemente él conoce a una muchacha ciega, Marujita, y se enamora, porque Jorge se enamoraba, pero como dicen los mexicanos, se enamoraba como un burro, Y entonces, con ese cerebro pavoroso que tenía, inmediatamente aprende braille. Supongo que braille lo aprendió en media hora, porque era una cosa pavorosa. Y entonces ya él leía y escribía. Ya me acuerdo de verlo con un punzón ahí escribiendo. Entonces se solucionó el problema con la abuela. Él llegaba y se acostaba, él consiguió libros y revistas en braille, se acostaba, se metía debajo de la cobija
y se ponía a leer en braille. Ya la abuelita no tuvo más razones para enojarse con él por eso. Él agarraba y la alzaba y ella, quite, suélteme. Y la golpeaba así, porque a ella nunca le habían hecho cariño. Ella no sabía lo que era, y que llegara ese nieto irrespetuoso, no solo la abrazaba, sino que la alzaba. Y claro, ella lo disfrutaba en el fondo, pero aparentemente se ponía furiosa. Quite, suélteme. Ella decía, yo nunca he pecado con verme en un espejo. Eso decía. Nunca he pecado con verme en un espejo. Entonces la relación de Jorge con ella era muy divertida porque Jorge no la tomaba en serio, y a diferencia del abuelo, que sí era totalmente intratable, él tenía un cuartico pequeñito y se encerraba ahí, y entonces ya con ese sí que no había manera, pero con la abuela Jorge se llevó de lo más bien, fue todo un personaje. Ya cuando yo la conocí estaba muy anciana, posiblemente tenía arriba de los 80 años. Y Jorge era así, no sé cómo decir, muy afectivo, muy demostrativo. Se enojaba fácil y se le pasaba a los 5 o 10 minutos, se le pasaba. Conmigo se enojó un par de veces, pero rápidamente se le pasaba. Recuerdo una vez que se enojó porque le dije, Jorge, no me parece que compres esa moto. Mira los problemas que tenés con la vista. Vos no debes andar en moto. ¿Y vos qué pensás? ¿Que yo soy inválido o algo así? Y se fue furioso. Pero al rato ya se le pasó. Con Laureano también se enojó por lo mismo. Laureano le dijo y él se puso furioso porque él no, es decir, a él le enseñaron a andar en moto, y entonces el que comienza a andar en moto, la fiebre le sube como a 50 grados, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Para venderle la moto, le enseñaron, y entonces ya él totalmente no había manera de que se apeara de ahí hasta que se mató. Y bueno, yo para qué me voy a esconder más, diciendo lo que ya lo he dicho en los periódicos y todo. El que se ganó unos pesos ahí con esa venta fue José León Sánchez. Si ya no me demandó después de la publicación del periódico Ojo, ya no me demanda. Espero yo. Jorge era una persona increíble, y hay cosas admirables que yo las digo, y hay que tener cuidado con muchas cosas sobre Jorge, porque ya se ha abierto todo el capítulo de mitología sobre él. Pero ya hay gente que está viva, que lo conoció, y puede decir que es cierto. Yo lo admiraba mucho como mecanógrafo, porque él escribía a una velocidad pavorosa, sin ver el teclado, porque él sabía, no sé dónde aprendió mecanografía, sin ver el teclado y conversando conmigo de un tema completamente diferente y sin equivocarse. Entonces era admirable. Si yo me pongo, yo estoy en la computadora y alguien se me arrima y le hablo de una cosa, ya, lo que dije lo escribí. Y ya me enredé, se me cortó todo, yo no puedo. Yo creo que soy como esos gringos que no pueden pensar y mascar chicle. Pero Jorge era admirable, en ese aspecto era admirable, tenía una memoria espantosa. Cuando él se ganó porque esta es otra cosa que hay que corregir. Hay gente que dice que Carmen Naranjo lo llevó a la caja. No, él estaba en la caja aquí, pero Carmen Naranjo lo nombró, lo apoyó para que fuera inspector de la caja, un puesto donde ganaba mucho mejor. Y eso no es cierto. Estaba ese puesto, y entonces Jorge
a Jorge le dieron el reglamento de la caja y ese lo aprendió casi de memoria. Y entonces cuando fue a hacer el examen se ganó un 100. Y por eso fue él, no por Carmen Naranjo, ni por Beto Caña, ni por nadie, sino por sus propios méritos. Otra cosa que a mí me gusta aclarar, que mucha gente que lo conoció aquí decían que Jorge se robaba el sueldo en el hospital, ahí en la caja, porque lo veían escribiendo poesía, ahí en el trabajo. Y él era incapaz de robarse el sueldo, ni robarse nada. Él era como ese programa, ese personaje de la televisión, honesto, demasiado honesto. Resulta que el funcionario que estaba en ese puesto de oficina aquí, cuando llegó Jorge a trabajar a la caja, tenía un montón de trabajo atrasado, meses, y estaba quejándose de que el trabajo ahí era demasiado para una sola persona. Y entonces él pedía que nombraran otro para entre los dos llevar el trabajo. En ese momento llegó Jorge ahí y no era un mes cuando estaba al día con todo. No era un mes cuando estaba al día con todo. Y entonces después el trabajillo que le llegaba, si acaso a las 10 de la mañana ya lo había terminado. ¿Y qué hacía el resto del día? Se sentaba a escribir poesía, ya había hecho lo que tenía que hacer. De modo que no es cierto que él se robara el sueldo de ninguna manera. Hay muchísimas cosas que decir sobre Jorge, pero quiero terminar contando una anécdota verdadera de un personaje muy conocido, para que veamos hasta dónde hay que ser cuidadosos con la gente, con las cosas que se cuentan de Jorge, porque de veras ya hay toda una mitología alrededor de él y no es justo. Hay que hacer las cosas como son, hay que tener rigor histórico. Llegó este personaje y me dijo: mira, yo me acuerdo cuando enterraron a Jorge. Ah, ¿de veras? Sí. Yo estaba con una vieja en el cementerio a las 12 de la noche, encima de una tumba ahí. Y en eso vimos una gente que llegó con unas lámparas, unas linternas, y nos escondimos y nos quedamos viendo, y ahí traían el féretro de Jorge, y ahí lo enterraron y se fueron en carrera. La verdad histórica es que a Jorge lo enterramos como a las 10 de la mañana, debajo de un diluvio que solo aquí en Macondo puede llover así. Yo me acuerdo cómo estaba yo empapado y asustado, porque a la par de mí estaba, ¿cómo se llamaba el pintor? Néstor de León. No, Néstor era escultor. El pintor Gerardo, ahorita no, ya murió él, que era un hombre muy enfermizo y estaba ahí inmóvil, chorreando agua. Y yo me acuerdo cuando yo metí la pala para echar tierra en el hueco, y era un barro pegajoso que no se despegaba de la pala, hacía uno así la pala para que… Entonces, y un montón de gente, estaba Laureano Albán, y un montón de gente a las 10 de la mañana. Y ya ese señor anda con esa historia de que fuera 12 de la noche, que una gente llegó con lámparas y qué sé yo, que enterrarlo. Y entonces tenemos que ser cuidadosos con las anécdotas también que se cuentan sobre Jorge. Hoy hace 79 años que nació, y hoy estamos celebrando la poesía este día a causa de Jorge. Un aplauso para Jorge.